Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Saludamos a nuestra audiencia en México, Centro y Sudamérica que nos siguen a través de las televisoras públicas y también a través de la señal de Todos Canal 44, desde donde se transmite este programa. Este programa que, por cierto, le recordamos, es una producción de la Universidad de Guadalajara. Queremos invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y también en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que cada vez se vuelve más cotidiano, la posibilidad de que pacientes que están evolucionando de manera grave hacia la enfermedad y que tienen dificultades para respirar puedan llevar la recuperación en su domicilio a través de algunos tanques de oxígeno que se pueden suministrar a través de diversas vías. De eso estaremos hablando hoy también. Hablaremos del Instituto Mexicano del Seguro Social y cómo garantiza este suministro de oxígeno a derechohabientes. El número de decesos de COVID-19 que se dan a conocer en una cantidad aproximada porque hay personas que mueren en casa. Tendremos también reportes desde Colombia y el Reino Unido, así que le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos mientras que en América Latina va en ascenso el número de casos por COVID-19 y permanecen muchos de estos pacientes en su domicilio, incrementa la demanda de cilindros de oxígeno. Este es el reporte. La pandemia COVID-19 no solo ha ocasionado una revolución mortal en diferentes sectores, sino que ha modificado la atención de la salud. Ahora, la sala de espera, el consultorio, la expedición de recetas, el equipo médico, el tratamiento y los tanques de oxígeno se da en casa. En la sindemia global, por un lado, las familias temen acudir a un hospital por temor de contagio. Sin embargo, quienes cursan con los signos y síntomas de COVID-19 de forma leve, moderada o quizás grave, están decidiendo permanecer en su hogar. Otros son obligados a cursar con el padecimiento bajo resguardo domiciliario para evitar saturar los hospitales y dejar los espacios a los más críticos. Algunas de estas personas llegan a requerir oxígeno suplementario, por lo que se ven en la necesidad de comprar los cilindros de oxígeno para el funcionamiento de todas las células del cuerpo. En varios países, principalmente en la región América, tercer epicentro de la pandemia, el paciente con COVID-19 se ve afectado aún más ante el alza de la demanda, aumento y escasez del producto. La duración de un cilindro de oxígeno varía de acuerdo al estado de salud del paciente, moderado y grave, y puede durar horas o días. En esta pandemia COVID-19 que sumerge al planeta, las familias tienen que batallar no solo para contactar a un profesional de la salud, sino que también un tanque de oxígeno para lograr respirar. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por esta pieza introductoria. Por supuesto, tendremos muchos más detalles de este tema. Mientras tanto, vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este espacio, nos presenta el reporte. Roberto, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días este viernes a todo el auditorio de Canal 44. Ya hemos superado los 12 millones de infectados por coronavirus en el mundo, tras un jueves que marcó la segunda cifra más alta de contagiados desde el inicio de la pandemia. Solo en los últimos 7 días se han detectado más de 1 millón de personas con COVID-19. También es verdad que más de 7 millones ya han superado la enfermedad y que 550.000 personas han fallecido. Tras una aparente reducción en los últimos días, la mala noticia para América
es que hoy es el día en que más contagios se han notificado en el continente desde que la Organización Mundial de la Salud comenzó a recopilar datos. Son 139.000 hasta el momento, y antes, el día en que más enfermos se diagnosticaron en toda América fue el 4 de julio, con 129.000. Esto se debe principalmente a que Estados Unidos ha marcado un nuevo récord de infectados con 65.000 en las últimas 24 horas. También México marca récord desde el inicio de la pandemia con casi 7.000. Y Brasil continúa en niveles muy altos, por encima de 40.000 en un día. Con los decesos, en cambio, hay una aparente estabilización. Esta cifra se sitúa por debajo de los 1.000 diarios en Estados Unidos y en el entorno de los 800 en México, aunque en este caso hay más variaciones a lo largo de los días. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha admitido de manera oficial que la transmisión por vía aérea del coronavirus podría ser posible principalmente en entornos cerrados y en determinadas circunstancias. Se señala sobre todo a restaurantes, clubes nocturnos, lugares de rezo o zonas de trabajo donde la adecuada ventilación no está asegurada y en los que además la gente grita, habla alto o canta y pasa largos periodos de tiempo junto a otras personas. Por otro lado, un equipo de expertos de la organización ha viajado a China para investigar los orígenes de este coronavirus causante de la COVID-19. La cuestión por aclarar es que sigue sin conocerse con exactitud ese origen, si bien se sabe que se trata de un virus transmitido desde los animales al hombre. Existen sospechas de que ciertos murciélagos o el pangolín podrían haber participado en la transmisión, aunque hasta llegar al ser humano ese virus, ese coronavirus, también podría haber pasado por más de una especie animal. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Roberto. Sin duda, temas interesantes de los que ha abordado en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud y que tiene que ver precisamente, pues mire usted, con algo que ya quizá habíamos dejado un poco de lado, el origen de este coronavirus, dónde surgió, cómo es que llegó al humano. La Organización Mundial de la Salud sigue investigando en torno a este asunto junto con algunos científicos chinos, lo cual, bueno, podría revelar más información en los próximos días. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Saludarte, Belén. Buen día. Igualmente. Doctor, retomando un poquito lo que decía Roberto Castañares, ¿qué lejano nos parece esta época, doctor, de cuando hablábamos precisamente del origen de este coronavirus, de este nuevo coronavirus, y cómo se pensaba que, o se piensa que pudo haber sido transmitido por esta especie pangolín, que es mucho más común en Asia que acá en América? Sí, definitivamente. Y además el antecedente de los dos coronavirus previos que causaron epidemia en diferentes regiones del mundo, como fue el SARS y 10 años después MERS, alrededor del 2012, indudablemente nos da la pauta al respecto de que este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, tiene su origen en especies animales. Los dos anteriores también tuvieron su origen en especies de murciélago de alas grandes, así se le conoce genéricamente y coloquialmente además. Luego vino lo que se conoce como un huésped intermedio, que para el caso de el SARS fue un tipo gato silvestre llamado civeta, y para el caso del MERS fueron camellos. El MERS, de hecho, quedó localizado casi exclusivamente a la península arábiga. Y después de estos huéspedes intermedios, el civeta para el caso del SARS y el camello para el caso del MERS, camellos dromedarios, para el caso de MERS, ahí enseguida vino la transmisión al ser humano. La hipótesis para el actual coronavirus sigue siendo precisamente esa misma ruta. Un murciélago a las largas, posteriormente pangolín, efectivamente, y posteriormente infección al ser humano. Y cada vez se confirma más que es Wuhan
la ciudad de origen, porque llegó también a pensarse que pudiera haber sido otra provincia, con la posibilidad de que hubieran ocurrido algunos casos en otras ciudades, incluso en Hong Kong. Sin embargo, cada vez los hallazgos orientan a la posibilidad de que la hipótesis inicial se confirma. Y también cada vez se desecha más la probabilidad de que haya sido un virus surgido de una serie de recombinaciones con formación final en un laboratorio, como muchas personas lo han sugerido, ¿no? Claro, pues importante retomar esta información, doctor, porque pues es interesante saber que se sigue investigando sobre el origen y seguramente se irán encontrando nuevos elementos, lo cual por supuesto se darán a conocer. Así ha sido al menos la postura de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, el tema que hoy nos ocupa es la recuperación de pacientes, incluso de algunos de ellos graves, en sus domicilios, y la implicación que esto tiene a condicionar el domicilio para que el paciente sobrelleve la enfermedad de la mejor manera posible, doctor. Sí, Belén. Mira, al respecto hay diversas publicaciones en las que se hace énfasis al respecto de personas que han decidido por voluntad no atenderse en un hospital y que en lugar de ello han decidido recibir atención domiciliaria. Han decidido efectivamente hacer algunos cambios en el hogar para acondicionar un espacio seguro para los demás y en un momento dado adecuado para el trabajo, el monitoreo por parte de personal de la salud. Esto ha ocurrido en todas partes del mundo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que si un paciente se encuentra estable y particularmente con poca sintomatología, se recupere en casa con las medidas de aislamiento que hemos comentado en diversos momentos y particularmente evitar la transmisión a otros integrantes en casa. Pero luego tenemos en el otro extremo a los pacientes críticos. Los pacientes críticos son aquellos que tienen un compromiso respiratorio importante, que tienen insuficiencia respiratoria, que no mejora con oxígeno nasal a través de puntillas o a través de mascarilla y que finalmente, de acuerdo a ciertos parámetros, van a requerir intubación endotraqueal y ventilación mecánica asistida. Ese grupo de pacientes no puede estar en el hogar, no puede atenderse fuera de un hospital, porque además ese grupo de pacientes frecuentemente requiere de terapia intensiva. Y por otro lado, el grupo de pacientes que está digamos, en un espacio intermedio entre los dos extremos, son aquellos pacientes en donde sí se ha identificado una disminución de la oximetría, son pacientes en donde se identifica a través de estudios tomográficos que hay infiltrados pulmonares, pero el paciente tiene signos vitales estables, no tiene una franca dificultad respiratoria, el paciente con oxígeno nasal o con mascarilla incrementa sus niveles de oximetría por arriba de 92% de concentración de oxígeno, y entonces ese es el grupo de pacientes en donde está esa oportunidad, cuando es decisión del paciente, cuando es voluntad del paciente, no atenderse en un hospital y sí ver la posibilidad de quedarse en su casa. Los Centros para Control de Enfermedades tienen publicaciones al respecto de ciertas guías de manejo y monitoreo para este tipo de pacientes. Y además, ¿por qué es interesante este escenario?
Lo es porque, número uno, la voluntad del paciente se cumple siempre y cuando las medidas sanitarias para evitar la transmisión a otros en casa se establecen con mucha claridad. Número dos, se dan en función también de cumplir con un derecho fundamental, el derecho humano que tiene un paciente para decidir su escenario terapéutico. Y tercero, hay que decirlo también, recordemos que en muchas circunstancias, países, regiones, ciudades, se han visto abarrotados los sistemas de salud por la atención de pacientes con COVID. Entonces, esa alternativa de que pacientes que se visualiza pueden salir adelante desde su domicilio es completamente válida. Pero el aspecto fundamental nada más es sí la seguridad de evitar la transmisión a otros integrantes de la familia. Con esto, doctor, regresamos, si le parece, después de la pausa. Usted no se vaya, volvemos con más información. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mire, considerando que en el país hay aproximadamente 110,000 usuarios de oxígeno y presión positiva de la vía aérea, de los cuales 85,000 son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos estamos refiriendo a México. Para quienes nos ven en otros países, el Instituto Mexicano del Seguro Social es, digamos, la institución pública que atiende precisamente a la población que es trabajadora, que tiene una seguridad social que es pagada entre el Estado y los patrones, como se les conoce acá en México. Esta dependencia informó que está garantizando el suministro de gas a través de la receta resurtible que se autoriza en una unidad médica familiar, la cual ampara la entrega trimestral de la cantidad indicada por el médico tratante. Vamos a ver la siguiente historia. Ante la urgencia de proveer de oxígeno a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas que lo requieren en sus hogares, el Instituto Mexicano de Seguro Social publicó que este gas es surtido a través de la receta que se autoriza en la Unidad de Medicina Familiar y que ampara la entrega trimestral de la cantidad indicada por el médico tratante. Los pacientes oxígeno-dependientes pertenecen al grupo de personas vulnerables. El Instituto Mexicano de Seguro Social atiende a la mitad de la población del país y 8 de cada 10 consultas en el IMSS son para la atención de 5 padecimientos respiratorios: rinitis, ya sea aguda, alérgica o crónica; asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, problemas en nariz y senos paranasales, así como enfermedad crónica de las amígdalas y adenoides. La EPOC es el padecimiento respiratorio crónico más frecuente por el que el Seguro Social otorga atención médica y terapia de oxígeno como parte del tratamiento, seguido de la fibrosis pulmonar, la displasia broncopulmonar, la apnea del sueño y el asma persistente grave. En cuanto a las medidas de cuidado al manejar el oxígeno en casa, el instituto advierte que se debe evitar el uso de electrodomésticos cerca, tales como rasuradoras, secadores de pelo, cobijas o calentadores eléctricos, pues podrían producir chispas y causar un incendio. Además, debe evitarse el uso de productos inflamables cerca del oxígeno, como por ejemplo, disolvente para pinturas, alcohol, desinfectante o productos con base de aceite como la vaselina. Es importante mantener los tanques en posición vertical en su carrito, estante o base estable y evite reclinarlos. No le debe dar el sol. En el país hay aproximadamente 110,000 usuarios de oxígeno y presión positiva de la vía aérea. De estos, 85,000 son derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí tiene usted si es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y está ante esta posibilidad de requerir oxígeno suplementario una vez que está cursando la enfermedad de COVID-19, que sepa que esta institución tiene este servicio. Más adelante vamos a hablar con mayor detalle de cómo se pueden solicitar, en qué condiciones y evidentemente cuál es la forma más recomendable
de utilizarla. Mire, el número de decesos de COVID-19, no solamente en México, sino en la gran mayoría de los países que hoy por hoy luchan contra esta pandemia, es un número aproximado. Y se dice aproximado porque lamentable y tristemente algunos de los pacientes están muriendo en sus domicilios. No todos los países hacen el conteo de fallecimientos de la misma forma, por lo que a 7 meses de la pandemia no es posible conocer el número exacto de las defunciones. Funcionarios participaron en el webinar España y México ante COVID-19, respuesta del sistema de salud y retos al futuro, en el cual compartieron sus experiencias en cuanto al conteo de las defunciones. Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación de España, explicó que los muertos confirmados con prueba PCR asciende a 28.000 en ese país. Y vemos cómo entre principios de marzo y finales de primeros días de junio hemos tenido un exceso de mortalidad aproximadamente, estoy hablando de memoria y tengo mala cabeza para los números, de 40.000, 42.000 o 43.000 personas. Es decir, que si decimos que tenemos 28.000 y pico, pues hay un defecto de unos 12.000. Pero también es cierto y es posible que la cifra real de fallecidos en nuestro país esté entre esos 28.000 y esos 40.000 que decimos. Con la reconversión de hospitales, añadió la funcionaria, se dejaron de atender muchas patologías y con el confinamiento tan estricto que hubo en España, hubo quienes no acudieron al hospital, por lo que un porcentaje de mortalidad que no se pudo confirmar puede ser por esta causa. En tanto, Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, señaló que la cifra que reportan las autoridades está subestimada. Nosotros hemos enfocado la comunicación en los casos confirmados y hasta ahora llevamos con más de 32,000 casos a nivel nacional de funciones, pero desde un principio hemos dicho y hemos reconocido que claramente este número está subestimando la realidad. Uno, porque no a todos los pacientes aún con casos sospechosos identificados se les puede tomar muestra, pero también hay muchos otros casos que pueden fallecer antes de que el sistema los detecte en casa, en traslados. México todavía está en etapa de ascenso en la curva de la epidemia con transmisión comunitaria, mientras que España tiene solo grupos de casos, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este reporte. Regresamos a esta mesa de trabajo con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿qué tipo de paciente, desde el punto de vista médico, pueden optar por esta decisión de cursar la enfermedad en el domicilio, incluso necesitando oxígeno suplementario? Preferentemente aquellos pacientes que no tienen una comorbilidad y particularmente en circunstancias en donde esas comorbilidades se encuentran bajo o no se encuentran bajo buen control. El caso de diabetes, por ejemplo, el caso de hipertensión arterial, el caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque sabemos que esos pacientes podrían eventualmente tener una complicación durante el curso de esta enfermedad y porque sabemos que son los pacientes cuyo pronóstico no es bueno en función del conjunto de cascadas fisiopatológicas que se pueden presentar asociadas a esta enfermedad. Entonces, preferentemente tendrían que ser personas sin comorbilidades o aquellas que con alguna comorbilidad la tienen bajo muy buen control, personas, insisto, que no se encuentran en condición crítica, personas cuyas oximetrías pudieran estar, por ejemplo, entre los 90 y 92 de concentración de oxígeno y que al utilizar oxígeno nasal a 3 litros por minuto, por ejemplo, pudieran subir sus niveles de oximetría por arriba de 94 o 95. Esos son escenarios razonables para poder tener
a un paciente bajo aislamiento en casa y también bajo cuidados médicos con oxígeno suplementario. Doctor, hasta ahora ha sido más común el conocer de casos de pacientes que están cursando la enfermedad no grave y que se recuperan en casa. Claro. Sin embargo, no es tan común escuchar de pacientes que se quedan en casa y requieren además oxígeno suplementario. ¿Cuál sería, digamos, el indicador para que una familia o incluso el propio paciente determine o sepa que requiere oxígeno suplementario? Bueno, la oximetría de pulso es un buen indicador. Bueno, para antes de todo eso, una decisión de esa naturaleza debe sustentarse en una muy buena evaluación médica inicial. Esa muy buena evaluación médica inicial debe incluir los hallazgos clínicos, los hallazgos tomográficos, los hallazgos precisamente de los valores respiratorios que tiene el paciente, incluidos estos la oximetría, la concentración parcial de oxígeno en sangre arterial y algunos parámetros laboratoriales adicionales que pueden orientar sobre un buen o mal pronóstico para determinado paciente. En base a esa evaluación inicial, el paciente que está insistiendo en que prefiere permanecer en casa debe tener una explicación muy clara por parte del personal médico sobre los riesgos que esto implica y también sobre las posibilidades de hacer este tipo de manejo y monitoreo desde casa. Número 1, ese paciente, como antes señalé, debe tener un incremento en su concentración de oxígeno a partir de la colocación de puntas nasales por arriba de 94 o 95. Si eso ocurre, es un buen parámetro para ver la posibilidad de que el paciente permanezca en casa como es su voluntad, Segundo, si el paciente no tiene notoria dificultad para respirar, eso es fundamental. Si eso ocurriera, el paciente debe estar en hospitalización. Tercero, asegurar que el paciente puede tener una o un muy buen cuidador en casa. Y una o un buen cuidador en casa puede ser, por ejemplo, una enfermera capacitada para estos propósitos y también bien capacitada para lo que conocemos como medidas de protección personal para el personal de la salud. Y el siguiente aspecto a considerar es la disciplina del paciente y de la familia, en dos sentidos. Primero, para evitar riesgos de transmisión a los demás miembros de la familia. Y segundo, la disciplina para que ese monitoreo tenga perfecta correspondencia con el médico o con el staff médico para que también se tomen decisiones oportunas. ¿Qué pasa si un paciente que está en casa a los 2 días o 3 días de estar recibiendo oxígeno suplementario más todos los medicamentos que está recibiendo el paciente, se visualiza que sigue teniendo hipoxemias y alguna hipoxemia peligrosa? No, ese paciente debe irse directamente al hospital. Doctor, vamos a regresar, por supuesto, con mucho más de estos cuidados, señales de alerta, consejos, por supuesto, que requiere un paciente que se encuentra en estas condiciones. Hacemos una pausa, regresamos, usted no se vaya.
En el Reino Unido se encuentra nuestra compañera Marta Pérez Cejuela, ella es corresponsal de la agencia EFE y además colaboradora de este espacio. Marta, cuéntanos qué sucede en el Reino Unido, cómo evolucionan de cara a esta pandemia. Hola, pues la evolución de la pandemia aún ascienden los muertos. De hecho, las muertes por coronavirus 650 tras sumar este viernes otras 48. El país se mantiene así como el primero de Europa y el tercero del mundo más afectado por la pandemia, mientras los contagios ya superan los 288.000 según las cifras oficiales que ha proporcionado el gobierno hace apenas unos momentos. En las últimas horas se han registrado 512 nuevos casos. Si bien el Ejecutivo solo informa de los decesos confirmados por un test, otras estadísticas indican que la cifra real de muertes atribuibles al virus es muy superior a la oficial. De hecho, la Oficina Nacional de Estadísticas británica informó de que entre finales de marzo y junio se registraron en el país alrededor de 59.000 muertes, por encima de la media habitual en otros años durante ese periodo. Pese a este balance, el Reino Unido se adentra hoy viernes en la última fase de la desescalada del confinamiento. Este viernes se elimina en Inglaterra la cuarentena obligatoria para los viajeros procedentes de un total de 76 países, entre ellos los europeos España, Francia, Alemania e Italia, y también quedan exentos algunos países del Caribe, Australia o Nueva Zelanda, entre otros. Los que lleguen desde estos países considerados con menos riesgo de coronavirus no estarán obligados a hacer la cuarentena de 14 días que se les aplicaba hasta hoy mismo. Junto con la reactivación del turismo, este fin de semana se retoman en Inglaterra las actividades culturales al aire libre y el lunes también reabrirán sus puertas los salones de belleza y también de tatuajes. Habrá que esperar, sin embargo, hasta el 25 de julio para que lo hagan gimnasios y polideportivos. Por otra parte, esta misma semana el ministro de Economía, Rishi Sunak, anunció un nuevo plan de estímulo para reactivar la economía. Los datos no son alentadores después de que el pasado abril se registrara una caída del Producto Interior Bruto del 20,4%. Este nuevo paquete que anunció será de 30.000 millones de libras destinadas principalmente a incentivar la recuperación de puestos de trabajo y también el consumo. Después del verano, el Ejecutivo dará más detalles sobre nuevos estímulos destinados esta vez a la protección del empleo. Claro, Marta, quisiera solamente precisar sobre esto que ya mencionabas, lo de la reapertura de fronteras. Hace apenas algunos días se anunciaba precisamente que algunos países estaban comenzando ya a abrir fronteras y lo harían, particularmente en Europa, y lo harían con base en ciertos criterios. En el caso del Reino Unido, tú ya no lo mencionabas, pero para precisar solamente, hasta ahora, ¿es posible viajar al Reino Unido y quiénes sí podrían ingresar? Y sobre todo, y me parece que lo más importante, lo que se preguntan los viajeros, ¿tendrían que hacer o no estas cuarentenas obligatorias una vez ingresando a Reino Unido? Pues los criterios no se han precisado, pero se dice que aquellos países que el gobierno considera que tienen menos riesgo de coronavirus son los que han aceptado. La lista en total es de 76 países, pero esta exención de 76 países se aplica en Inglaterra, que es la región más poblada, Gales e Irlanda del Norte, mientras que Escocia ha limitado esta lista de países que están excluidos de hacer la cuarentena a solo 57. Lo que supone esta exención es que no tendrán que permanecer 14 días en un hotel o en su residencia, que era lo que tenían que hacer hasta el momento aquellos que llegaban a Reino Unido. Así es. Marta, muchas gracias por esta información. Seguiremos, por supuesto, muy atentos, dado que, como bien lo informabas, el número de casos continúa en ascenso, también lamentable y tristemente el número de muertes. Gracias, Marta Pérez Cejuela.
Gracias a nuestra compañera corresponsal de la agencia EFE en Reino Unido. Y miren, hay un término el cual también hemos aprendido a lo largo de los últimos meses y tiene que ver con la difusión de noticias falsas. La Organización Mundial de la Salud ha denominado este fenómeno como infodemia y ha considerado que hace mucho daño precisamente la difusión de noticias falsas en medio de la pandemia. Es por ello que la Organización Mundial de la Salud tendrá un portal permanente que se encargará de desmentir las también conocidas como fake news. Ante las noticias falsas y la información que se difunde en las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud mantiene y actualiza una página para desmentir la información falsa, imprecisa, y responder preguntas frecuentes y aclarar los mitos en torno a la COVID-19. Por ejemplo, el organismo internacional aclaró que utilizar mascarillas médicas durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero no provoca intoxicación por CO2 ni hipoxia. Otra de las dudas que se despejan es que no es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico, porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad. En cuanto a la pregunta de que el virus se propague en las suelas de los zapatos e infecta a las personas, es muy baja. Se recomienda solamente que como medida de precaución, sobre todo en hogares donde haya bebés y niños pequeños que gateen o jueguen en el suelo, se recomienda dejar los zapatos a la entrada de su casa. Esto ayudará a prevenir el contacto con la suciedad o cualquier desecho que pueda ser transportado en las suelas de los zapatos, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos ya de la posibilidad de que un paciente que no está en una etapa grave, pero sí necesita oxígeno suplementario, se pueda quedar en casa a pasar la enfermedad y lo pueda hacer bajo ciertas condiciones y sobre todo, y lo más importante, bajo supervisión médica. Le preguntaba, doctor, ¿cuáles son las señales de alerta o cuáles son las señales que nos pueden ayudar a tomar una decisión, más allá de, por supuesto, de lo que el médico nos indique, sobre quedarnos en casa? Y hablábamos de un aparatito, doctor, que de hecho ya hemos abordado el tema aquí y que se conoce como oxímetro. Así es. Cuéntenos, por favor, en qué consiste el oxímetro y por qué nos puede ayudar a tomar una buena decisión. Porque en un paciente que tuvo una muy buena evaluación médica inicial y en donde se tomó esa decisión por parte del paciente, de la familia, de permanecer en casa y ahí atenderse bajo las medidas que hemos comentado en el bloque anterior. El oxímetro es uno de los equipos médicos para el monitoreo del estado respiratorio del paciente. No es el único. Definitivamente serían más los parámetros a utilizar para evaluar la función respiratoria del paciente y es un mecanismo sencillo que utilizamos en el ámbito hospitalario incluso, pero que también por lo práctico se puede utilizar en el hogar. Entonces, decía que el escenario, por ejemplo, de aquel paciente que habiendo tenido una oximetría de 90%, al colocarle puntas nasales con oxígeno suplementario a 3 litros por minuto, por ejemplo, y logra subir su oximetría a 95, ese es un paciente que seguramente va a responder de manera óptima y a lo largo de los días con ese buen monitoreo y que esté en continua comunicación con el equipo médico, con el personal de la salud. Va a ser un paciente que con seguridad podrá permanecer como fue su deseo en el hogar. Pero un paciente en donde esto deja de ocurrir y a pesar de el oxígeno suplementario mantiene niveles de oxígeno o concentraciones de oxígeno por debajo de 90, ese paciente debe acudir al hospital porque debe tener de nueva cuenta una evaluación tomográfica para identificar si los infiltrados pulmonares tuvieron extensión, si a través de un estudio de sangre arterial
se identifica otro factor importante que es la concentración de oxígeno arterial baja, y también para obtener un parámetro que es una relación que se mide entre la concentración de oxígeno en la arteria y la fracción inspirada de oxígeno. Todos esos son parámetros para la toma de decisiones. Pero ¿cuál es la clave? La clave, volviendo al tema del paciente que decidió quedarse en domicilio, la clave es el monitoreo y la buena comunicación. El monitoreo por parte de un buen o buena cuidadora, que puede ser una enfermera, y que nos da certidumbre de que ese monitoreo nos va a llevar a tomar decisiones de manera oportuna. Esa es la clave. Y los fármacos que el paciente debe estar recibiendo, hay pacientes en donde se tomó la decisión, por ejemplo, de utilizar acitromicina por vía oral. Hay pacientes en donde se tomó la decisión de estar utilizando antiinflamatorios. Hay pacientes en donde se ha tomado la decisión eventualmente incluso de utilizar dexametasona por vía oral en aquellos que se encuentran limítrofes en cuanto a su concentración de oxígeno, y con esas medidas hay, por cierto, Belén, recordemos también la posición prona. Hay pacientes que con ese oxígeno suplementario y una posición prona una buena parte del tiempo, tienen luego de forma inmediata una buena concentración de oxígeno sanguíneo medida a través del oxímetro, y bueno, esos pacientes generan más tranquilidad en cuanto a que están respondiendo. Y recordemos que en estos pacientes que no tienen complicaciones que los lleven a la necesidad obligada de ir al hospital para intubación, esos pacientes perfectamente pueden tener un periodo sintomático de aproximadamente 7 a 10 días, a partir de los cuales ya las cosas empiezan a transcurrir mucho mejor y están ya en la fase de convalecencia, recuperación y curación de la enfermedad. Vamos a hablar, doctor, después de la pausa, de los pacientes asintomáticos, y que se ha detectado que algunos de ellos, a pesar de no presentar síntomas, sus niveles de oxigenación bajan. Claro. ¿Cómo podemos pues conocer a tiempo este signo de alerta y cómo se debe proceder? Un excelente punto, claro. Con esto regresamos después de la pausa. Doctor, ustedes no se vayan, todavía hay mucho más. Las estrategias de los países han ido cambiando conforme la pandemia ha evolucionado. En el caso de México, está ajustando su estrategia contra la COVID-19 y apunta a poner más atención en pacientes clave. Este jueves el mundo llegó a 12 millones de contagios por COVID-19 en el 7º mes de la pandemia, de acuerdo con la recopilación de datos de la Universidad Johns Hopkins. La región de las Américas sumó 121.117 nuevos casos en la jornada, según el reporte de la Organización Mundial de la Salud. En el 7º mes hay países que están haciendo cambios en la estrategia. La Autoridad Sanitaria en México va a implementar un cambio que consiste en monitorear al paciente clave, por ejemplo, personas diabéticas que contrajeron el virus. Rui López Ridaura, director del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE, informó que inicialmente la prioridad fue hospitalaria y ahora será un acercamiento comunitario con personas de alto riesgo. Además, la autoridad sanitaria va a desplegar el semáforo quincenal en vez de que sea semanal para implementar los cambios en los sectores. Hoy tenemos una reunión con todos los secretarios de salud de los estados para echar a andar una estrategia que ya varios estados han empezado de un acercamiento más comunitario, ¿no? Como hubo una prioridad hospitalaria, ahora tenemos una prioridad comunitaria de vigilancia y monitoreo diario al paciente con diabetes que tiene COVID para detectar cuándo es el mejor momento, cuándo es el momento que se debe hospitalizar este paciente.
porque claramente el síntoma o la percepción de disnea o de dolor de pecho no están siendo suficientes para que lleguen tempranamente a la hospitalización. También se va a enfocar en identificar lugares de alta transmisión. Los puntos que más preocupan a la autoridad de salud son los mercados y las cárceles. Uno de los espacios en donde estamos preocupados principalmente son mercados donde hay una alta circulación de individuos, y también donde hemos encontrado brotes es en centros penitenciarios, donde también hemos tenido acciones específicas para la contención. El funcionario reconoció que el modelo Centinela fue utilizado con el propósito de entender el curso de la epidemia, lo más local que se pudiera, pero en los brotes municipales este sistema tiene limitantes, informó Elizabeth Ortiz. En Colombia, nuestra compañera María Paula Garzón, periodista de Oriente Noticias Bucaramanga, nos pone al tanto de lo que está ocurriendo hoy por hoy en este país. María Paula, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Gracias, un saludo muy especial para todo el equipo de Coronavirus, la pandemia del Canal 44. Pues bien, en el país ya superamos los 130.000 casos positivos de COVID-19. Nos estamos acercando a las 5.000 muertes, pero la buena noticia es que hay más de 50.000 personas que se han logrado recuperar de este virus. Sin embargo, el panorama actual no es muy alentador, pues en los últimos días veníamos con un promedio de entre 3.000 y 4.000 casos diarios. Pero el pasado jueves se conoció por primera vez desde que inició la pandemia en Colombia, se conocieron 5.000 casos positivos en menos de 24 horas. Iniciemos en Bogotá, que además de ser la capital del país, es la ciudad que presenta mayor número de contagios. En este momento ya hay más de 43.000 casos positivos. Sin embargo, eso no es lo más preocupante. Resulta que ya se ocupó o ya se superó la capacidad del 80% de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, que en este momento solamente 180 personas podrían acceder a una cama en una UCI. También se habla de que ya hay 24 instituciones de salud que aseguraron que ya no pueden recibir más pacientes COVID sospechosos o positivos porque ya no tienen más capacidad. Además de eso, se estaría hablando que el coronavirus está desplazando o quitando capacidad para atender a otros pacientes con enfermedades como cáncer, que también requieren de una hospitalización. Pero esto no es muy lejano a lo que está sucediendo en otra parte del país. Nos vamos hacia la región de la costa atlántica, específicamente en el departamento del Atlántico, que en este momento ocupa el lugar número 2 en la lista con mayor número de contagios. Ahorita hay más de 31.000 personas contagiadas y más del 85% de la ocupación de la unidad de cuidados intensivos. El gobierno ha tratado de hacer esfuerzos para poder fortalecer este sistema de salud en la región, sin embargo, pues por el momento no han sido suficientes estos esfuerzos. Nos vamos ahora hacia un caso particular en el oriente colombiano, específicamente en Santander. En el último mes se ha venido incrementando el número de casos, y aunque ya superamos los 1.000 casos, que puede ser un número menor a comparación de otras regiones del país, el gobernador ya solo con estos 1.000 casos decretó alerta naranja en las unidades de cuidados intensivos. Este es un tema que preocupa mucho a las autoridades, sobre todo a las autoridades de salud, porque ellos aseguran que aún no hemos llegado al pico más alto. Según los epidemiólogos, dicen que podría estar llegando este pico entre finales de agosto y principios de septiembre, por lo cual ahorita, cuando no estamos todavía en este pico, ya se ha decretado alerta naranja y roja en los diferentes municipios y regiones del país. Es por esto que es la gran preocupación que tienen las autoridades. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santander, Colombia. Les informó María Paula Garzón desde el canal TRO. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, María Paula, por esta información muy completa y por supuesto muy ilustrativa de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Colombia. Por cierto, aprovechamos para enviar un saludo, un abrazo muy fuerte a nuestros hermanos colombianos. Nos siguen a propósito a través de esta televisora en Bucaramanga. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de los enfermos asintomáticos, pero que no por ser asintomáticos están oxigenando de manera adecuada. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esto nos está ocurriendo, doctor? Este fenómeno ha resultado más frecuente de lo que creíamos y se conoce como hipoxemia subclínica. Es decir, el paciente se ve perfectamente bien, sin dificultad para respirar, con una adecuada coloración de su piel, sin lo que conocemos como cianosis, que es ese
color amoratado en los labios o en la punta de los dedos, y que viéndose bien, al colocarle un oxímetro, tiene oximetrías menores a 90, incluso mucho menores a 90 en ocasiones. Frecuentemente la duda es, ¿y el oxímetro está en buen estado? Frecuentemente el escenario es incierto, porque no habría como el antecedente de condiciones médicas que explicaran esa hipoxemia, un paciente previamente sano. Y entonces, efectivamente, esos pacientes que por lo demás están asintomáticos van a un estudio tomográfico, porque eso es lo que debemos hacer, y además algunos exámenes de laboratorio. Por este motivo, porque la hipoxemia detectada a través de oximetría de pulso no solo ocurre porque exista daño pulmonar, hay otras condiciones que pueden generar hallazgos de esa naturaleza. Por ejemplo, estados de anemia pueden dar cifras muy bajas en la oximetría de pulso. Entonces el paciente debe ir a un estudio tomográfico. En el estudio tomográfico nos podemos encontrar también una gran sorpresa. Múltiples infiltrados pulmonares que nos hablan de que el paciente está con un proceso inflamatorio intersticial ahí, y entonces ese paciente evidentemente debe recibir atención médica en protocolos como los que ya hemos comentado previamente. Si este paciente puede mejorar su oximetría a través de puntas nasales o de mascarilla nasal, excelente. Si tiene oximetrías por arriba de 93, bajo esas circunstancias no necesita intubación endotraqueal. Pero si el paciente tiene oximetrías persistentemente bajas, y me refiero a menos de 90, si el paciente además empieza a manifestar dificultad respiratoria y no mejora con el suplemento de oxígeno y con oxígeno a flujo, el paciente solamente va a requerir intubación endotraqueal. Pero lo que tú comentas, Belén, es respecto de estos asintomáticos, que eso sería entre comillas, porque sí tienen un hallazgo de hipoxemia medido a través de oximetría. Y la otra situación es que puedan ser pacientes que están más que asintomáticos en una fase presintomática. Ahorita no tienen síntomas, sí están infectados, sí están teniendo ya hipoxemias a través del oxímetro de pulso, y posiblemente en los días siguientes van a empezar con sintomatología. A estos es a los que se les conoce como presintomáticos, pero van a desarrollar síntomas un poco más adelante. Que es muy importante este momento, doctor, porque ahí es donde se tienen que empezar a tomar las medidas de atención. Definitivo. Porque como no se tienen síntomas, como el paciente no se siente mal, entonces pasan los días, pasa el tiempo y el daño va siendo mayor, al grado de que cuando llegan a los hospitales llegan en condiciones donde los médicos ya poco pueden hacer, doctor. Efectivamente, y hay otro punto, Belén. Es muy bueno la detección temprana de esta hipoxemia y la identificación del patrón tomográfico que tiene el paciente ante la enfermedad, porque la atención oportuna de estos pacientes también puede significar algo muy importante para el futuro. El paciente se puede recuperar de este cuadro actual de COVID, pero qué importante es que el proceso inflamatorio pulmonar no llegue a tal nivel de severidad que genere fibrosis pulmonar residual y que esa fibrosis pulmonar residual en el futuro
vaya a representar la necesidad, evidentemente, de rehabilitación pulmonar, y en algunos países, ojo, ya han ocurrido trasplantes pulmonares en pacientes que tuvieron COVID y que dejaron como secuela una fibrosis pulmonar importante. Es decir, que los bajos índices de oxigenación causan daño en los pulmones, doctor. Causan daño en los pulmones y en todos los órganos vitales. De lo que se trata es precisamente de eso, de que aunque el paciente parezca estar bien, asintomático, pero si tiene niveles bajos en la oximetría, y eso lo corroboramos además a través de la medición de presión parcial de oxígeno en sangre arterial, hay que actuar oportunamente, porque una persistente hipoxemia puede hacer sufrir a otros órganos, el corazón, ya dijimos los pulmones, por supuesto, pero a todos los órganos vitales, los riñones, por ejemplo, etcétera. Un paciente no puede estar hipoxémico durante periodos largos de tiempo. Uno de los órganos que más sufre con la hipoxemia es el cerebro. Doctor, se nos terminó el tiempo. A manera de conclusión y recomendación, tener en casa un termómetro, un oxímetro, un aparato para medir la presión de manera permanente, constante, y más si se conoce que se estuvo en riesgo de ser contagiado, y solicitar el oxígeno en caso de las condiciones que ya lo hemos dicho en sus instituciones públicas en cada uno de los países, o en el ámbito privado se puede conseguir esto. Se puede, y a manera de una conclusión adicional, la decisión de permanecer en casa para un caso que no es tan leve, es una decisión que toma voluntariamente el paciente o su familia, pero sustentada en una muy buena evaluación médica inicial y en una muy buena consejería médica inicial. Y además en condiciones de seguridad para no transmitir a los demás y para que exista un muy buen cuidador en casa. Así es, doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Belén. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.